Así. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, por favor, versículo 38. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos desarrollando. Mateo, capítulo 5, versículo 38. Así es que demos gracias a Dios por la esposa que Dios nos ha dado. Amén, varones. Amén, hermano Jesús. Amén, amén. Amén, varones. Amén. No los escucho muy bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo, varones, o no? Amén. Bueno, hermana, si su esposo no dijo amén, ya se metió en problemas. Ya le digo, usted lo está escuchando, ya se metió, pero yo he tratado de motivarlo lo más que he podido, pero el hermano no. Pero debe ser porque están muy emocionados, por eso no puede decir amén, ¿no? Tómelo por el lado positivo, tómelo por el lado positivo. Muy bien. Así es que si usted quiere reivindicarse, después del culto puede hacerlo. Amén. Un buen almuerzo o algo. Claro que sí, me olvidaba. Hermano Jesús, usted dijo, ya pasé desapercibido. Pase, por favor. Yo sé que vamos a tener... Recuerde que tenemos una costumbre en la iglesia. Cuando las parejas están de aniversario, les pedimos que pasen brevemente aquí adelante. Hermano Jesús, por favor, hermana Araceli, ellos han estado de aniversario en esta semana. No les pregunto la edad para cuántos años... Bueno, sí, les voy a preguntar. ¿Cuántos años, hermano? 20... ¿Puedo decirle? No de edad, sino de matrimonio. No, la edad no se las voy a decir, desde luego. Ah, ya. Bueno, hace 27 años yo era de su una esposa. Y luego me la dio, ya tengo 26 años de casado. Amén. Lo único que quiero una esposa, dije, Señor, yo soy feíto, una esposa bonita, que mis hijos no sean tan feitos como yo. A Dios se le pasó la mano. Entonces, tenemos 26 años de casados, me casé de 15, saqué su cuenta. No, ya tengo 54 más. A ver, hermano, entonces, el beso oficial. Me gusta ser honesto. Todos pasaron aquí, por 3 años yo no he pasado. Así que leo de 2017, 18 y 19. Ok, no, está bien. Bueno, primero doy gracias a Dios porque Él nos puso en nuestro camino, en nuestras vidas. Doy gracias porque Él ha sustentado y sostenido nuestro matrimonio. Amén. Le agradezco a mi esposa porque ella comparte su vida a mi lado y es muy bonito estar con ella. Amén. Ok, 2017, 18. A ver, hermano, Dios les bendiga, los amamos mucho. Amén. Y 19. A ver. Muy bien, hermanos. Vamos a Mateo entonces, ahora sí, capítulo 5, versículo 38. Que dijo el hermano, ya se me escapó. No, si el hermano quería sus besos, estaba reclamando. Si me mandó un mensaje de texto, pastor, no se olvide, por favor, no se olvide hoy día mis besos. Mateo 5:38. Estamos siguiendo toda esta serie de mensajes que los he titulado Oísteis que fue dicho, porque esa es la expresión que el Señor utiliza por lo menos 6 veces, ¿no? En este discurso. Recuerde que este es el discurso, lo que conocemos como el sermón de las bienaventuranzas. Todo el capítulo 5, 6 y parte del capítulo 7 es un solo sermón. Si usted quiere saber cómo predicaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, bueno, lea el capítulo 5, 6 y 7. Ahí Mateo registra el sermón completo del Señor Jesucristo. Ese es el sermón completo, ¿no? Conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Entonces, parte de ese sermón o parte de ese mensaje que está dando el Señor Jesucristo incluye por lo menos 6 puntos vitales para la sociedad judía, que sin duda son puntos vitales también para nuestra sociedad. Por ejemplo, el Señor ha venido hablando acerca del no matarás, ¿no? Oíste que fue dicho no matarás, oíste que fue dicho no adulterarás, ha venido hablando acerca del divorcio, acerca de los juramentos, de la honestidad. Entonces, temas vitales para su sociedad, pero también para las nuestras. Hoy vamos a continuar con la temática. Es de verdad que en lo personal estoy disfrutando mucho estos temas porque estoy aprendiendo muchísimo de la palabra de Dios mientras estoy estudiando. Espero que también sea de bendición para usted. Espero que podamos terminar esta serie. Mateo capítulo 5, versículo 38. 5:38 hasta el 42. Dice así la palabra de Dios, solamente el versículo 38 y después vamos a orar. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oremos. Muy bien, versículo 38, por favor, versículo 38. Continuando la temática, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta es la llamada ley del talión o la famosa ley de las represalias.
¿no? La ley de las represalias. Poco comprendida para los judíos, lo mismo que sucede en nuestros días. Bueno, una aclaración. ¿Por qué se le llama ley del talión? Talión viene del latín, que en realidad quiere decir, es una expresión que quiere decir tal, o sea, tal cual. Así como se hizo, tal cual. Habla de una equivalencia, ¿no? En nuestro idioma usamos la palabra tal o idéntico, a eso se refiere, viene del latín, el talión, talionis, entonces a eso se refiere, la ley del talión, entonces la ley del tal o de la ley de la equidad, ¿no? A eso se refiere cuando la Biblia o cuando usamos la expresión la ley del talión. Éxodo, por favor, capítulo 21. La ley del talión o la ley de la reciprocidad, estaba instituida en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Fíjese, por favor, Éxodo capítulo 21, versículo 24 al 25. Éxodo capítulo 21, 24 al 25. Ahora, si a veces voy muy rápido, por favor, con los textos, anótelos, amén, anótelos, estoy tratando, de tratar de cubrir todo. No se pierda tratando de encontrar el libro, si no escuche el mensaje en todo caso, si es que no lo puede ubicar el texto a tiempo. Éxodo 21, 24 y 25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También encontramos en Levítico 24, 19 y 20, Levítico 24, 19 y 20, dice, el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Según la lesión que se le haya hecho, tal se le hará a él. Es decir, a través de esta ley, la ley de la retribución o la ley del talión, ¿qué es lo que buscaba Dios? Dios buscaba regular la convivencia humana. Amén. Dios buscaba regular la convivencia humana. En realidad fue dada para proteger al inocente. Recordemos, hermanos, que las leyes no se dan por las personas que buscan hacer lo correcto. La ley se da para ¿quiénes? Como nos dice 1 Timoteo 1, 9 y 10. ¿Para quiénes se da? Para los agresores. Yo lo voy a leer. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, reverentes, profanos, parricidas, matricidas, etc. Es decir, la ley, hermanos, recuerden, no se da para el que hace lo bueno. ¿Para quién se dan las leyes? Para el que hace lo malo. Amén. Justamente para limitar y proteger al inocente. Ese es el propósito de la ley. Lo mismo sucede en nuestros días. ¿Por qué tenemos tantas leyes? Porque se trata de regular la convivencia, se trata de proteger a los inocentes de aquellas personas que quieren dañarlos. Para eso se dan las leyes. Entonces, lo mismo sucede con la ley del talión o la famosa ley de la retribución. Dios estableció estas leyes para proteger al inocente. En segundo lugar, note esto. Estas leyes, la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, era el sistema judicial que los jueces deberían de aplicar. Esto no era la ley para los individuos, esta era la ley para los jueces. ¿Me entiende? Es el gobierno, eran las instituciones las que deberían ejecutar eso. Y le llamamos ley de la retribución. ¿Por qué? Porque acá encontramos, vea qué interesante, ya desde la Biblia encontramos mucho del sistema judicial que tenemos ahora. La ley de la retribución, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Básicamente que a una persona no se le puede castigar más allá del crimen que ha cometido o de la infracción que ha cometido. Y de la misma forma, la pena que tiene que pagar no puede exceder por encima de la falta que haya cometido. Tiene que ser equivalente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Eso es lo mismo que sucede hoy en día. Diente por diente, ojo por ojo. ¿Qué estaba diciendo? Está hablando de una equidad, de una distribución. Si una persona hace lo equivocado, entonces, ¿de qué punto se le debe castigar? Se le debe castigar en proporción, y la pena que debe pagar por ese crimen debe ser proporcional al crimen cometido. No puede ser más, no puede ser menos, tiene que ser proporcional. Por eso se le llama la ley de la retribución o la ley de la equidad. Eso establecía Dios, pero recuerde, esto es importante para entender todo lo que se va a desarrollar a continuación. Eran los jueces los que tenían el derecho de aplicar esa ley. Eso no quedaba, no eran leyes que uno podía manejar de forma individual. Eran los jueces quienes tenían que hacerlo. Éxodo 21, puede anotarlo, por favor. Puede anotarlo.
Éxodo 21, 22 al 29. Yo lo voy a leer, Éxodo 21, 22 al 29. Vea por favor a qué me refiero cuando hablamos de equidad o de conformidad al castigo. Dice, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Se da cuenta? Eran los jueces los que intervenían. Era el poder judicial el que intervenía. Las personas no podían tomar la justicia en su propia mano. Eran los jueces quienes tenían que hacerlo. Versículo 23. Mas si hubiese muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Se da cuenta? Tenía que ser de forma proporcional. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere corneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Entonces, todo el sistema es un sistema justo, porque Dios es justo. Entonces, qué interesante que las legislaciones modernas, sin darse cuenta, descansan en principios bíblicos. Entonces, esa era la famosa ley del talión o ley de la retribución, ¿no? Entonces, en el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Jesús está haciendo alusión a una práctica, a un mandamiento bíblico que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, otra cosa interesante, recuerde que esta ley no solamente fue para proteger al inocente, sino también para evitar los intentos de venganza. Se aplicaban esta ley, pero era el poder judicial, eran los jueces los que tenían que ejecutar estas leyes. Esto no quedaba a criterio personal. Es más, la Biblia prohibía en el Antiguo Testamento la venganza. Hay muchos textos, no tenemos tiempo para ver todos ellos, pero prohibía la venganza. Tenían que dejar la venganza en manos de Dios, no podían vengarse. Tenían que recurrir. Es decir, cuando había conflictos, ¿dónde tenían que recurrir? A los jueces, a las autoridades. No podían resolver los problemas ellos solos o de forma individual. Versículo 39, por favor. Continuamos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿No? Estamos en Mateo 5:39. Vuélvele también la otra. Ahora, recuerde, ¿qué había pasado? Lo mismo que hemos venido repitiendo durante todas estas series. Los escribas y los fariseos se basaban en un literalismo muy conveniente. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos reclamaban los derechos en su forma de pensar y así lo enseñaban. Ellos decían que una persona, esto no solamente limitaban esta ley al ámbito judicial, sino lo llevaban al ámbito personal, ¿no? Lo cual no era correcto, pero ellos lo llevaban así. Es decir, ellos decían, por ejemplo, tú tienes que reclamar tu derecho. Ellos tenían una posición muy agresiva en cuanto a reclamar su derecho. Si alguien te ofende, si alguien pasa por encima de tus derechos, viola tus derechos, tú tienes que reclamar. Ahí está, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, a ellos llevaban el plano judicial, lo llevaban a un plano personal. Entonces, en la práctica lo que sucedía es que ellos, en el afán de defender sus derechos, eran implacables. Eran implacables, injustos, no mostraban amor con tal de que se les reconociera sus derechos. Eso es lo que estaba sucediendo. Incluso llegaban al extremo de cometer excesos con tal de reclamar sus derechos. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos el pensamiento era lo siguiente: tú tienes que reclamar tus derechos son importantes. A ti nadie te puede pisotear, nadie puede hacer. Y si alguien lo hace, véngate. Es bíblico, ojo por ojo, diente por diente. ¿Se da cuenta? Esa era la posición. Véngate. Tú puedes vengarte. Tú puedes asumir la justicia en tu propia mano, pero tú tienes que reclamar tus derechos. ¿Le suena familiar ese pensamiento? Son el mismo pensamiento de hoy en día. Todo el mundo reclamando sus derechos, todo el mundo quiere hablar de sus derechos, pero no quiere hablar de sus responsabilidades. Amén. Entonces, recuerde, para nosotros este es un tema muy vital, muy importante,
Porque el tema que el Señor Jesucristo va a tocar atenta contra nuestro ego. La enseñanza que nos va a dar es una enseñanza muy clara contra nuestro egoísmo. Nosotros, hermanos, en el tiempo en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo occidental en el que nos desarrollamos, somos prestos para reclamar nuestros derechos. Y mucho más en este país. Cualquier cosa, no, reclamo. Entonces, al punto donde si es necesario reclamar, obtener el reclamo de mi derecho, si es necesario vengarme, me voy a vengar. Ese era el pensamiento. Entonces los judíos justificaron una ley, la sacaron fuera de contexto, ¿para qué? Para conseguir lo que ellos querían, para justificar sus venganzas, para justificar los abusos que cometían, es decir, con tal de ellos recuperar sus derechos, o con tal de ellos de conseguir lo que aparentemente ellos consideraban que les era quitado, ellos justificaban todo eso y cometían todo tipo de abusos y no les interesaba no amar a la persona o lastimar a la otra persona con tal de conseguir lo que les pertenecía o lo que ellos consideraban que les pertenecía. Esa era la actitud, ¿no? Entonces, una actitud muy agresiva en cuanto a la defensa de sus derechos. El Señor Jesucristo, en vez de exigir nuestros derechos y procurar las reparaciones de manera implacable o despiadada, llena de odio y de venganza, lo que nos está exhortando es a responder de la manera correcta. ¿Qué nos dice el versículo 39? Pero yo os digo, ¿oísteis que fue dicho? Yo sé que les han enseñado eso. Ahora recuerde, dentro de la audiencia había gente que tenía muchos conflictos con otras personas, gente que estaban llenas de odio, de rencor, porque se sentían ofendidos o estaban en conflictos constantes. Entonces Cristo trae otra dimensión, nos va a ayudar a hacer entender cuál era el propósito de Dios. Y que dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. No resistáis al malo. Recuerde, Jesús está hablando de relaciones personales, no está hablando de funciones de gobierno. Alguien podría decir, ya, la Biblia nos está diciendo que no debemos resistir el mal. ¿Será correcto? No, no debemos resistir al malo. Hay una gran diferencia. El Señor Jesucristo resistió el mal con su propia vida. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando fue a limpiar el templo, que lo habían convertido en cueva de ladrones? ¿No? Había unos abusos tremendos dentro del templo a cargo de los mismos sacerdotes. El Señor Jesucristo expulsó a todos ellos, los sacó del templo. Estaba confrontando el mal. Constantemente en su vida, en su ministerio, era un constante confrontamiento contra el mal. Entonces, no es una contradicción que Cristo diga, no confrontéis o no resistáis al malo. No, debemos confrontar el mal. Pero recuerde, Cristo está hablando de relaciones personales, no está hablando de relaciones de gobierno. Es más, Dios instituyó el gobierno para confrontar el mal. Vea por favor Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Entonces Cristo no está enseñando que el mal no debe ser resistido, es decir, confrontado, oponernos al mal. No, no está diciendo eso. Cristo está hablando de una relación personal y lo vamos a entender un poco más. Romanos 13, del 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿no? Lo mismo que la ley. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál es la función de la autoridad? Dice, tiene espada. La autoridad tiene espada. Es decir, un poder ejecutorio. ¿Para qué? Según el versículo 4, dice, para vengar y castigar al que hace lo malo. ¿Segundo? Entonces Dios puso las autoridades, ¿para qué? Para que sean ellos, exacto, los que cumplan la ley o hagan cumplir la ley. Y ellos tienen la postura de resistir al mal. Esa es la función de la autoridad, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice, no resistáis al malo, no está hablando de que no debemos resistir o ejercer o,
oponernos a lo negativo, a lo malo que sucede en el mundo. No está hablando de eso. No resistir al malo, no está hablando tampoco de la función del gobierno, que es una función justa. El gobierno, parte de la responsabilidad del gobierno es oponerse al mal, castigar lo negativo, ejecutar, hacer que se cumplan las leyes. Eso es lo que dice la Escritura. Vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Esa es la función del gobierno. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Cristo cuando dice no resistáis al malo? A continuación nos va a dar y va a anotar algunos ejemplos, nos va a dar algunos frentes, ¿no? O algunas acciones de resistencia. Pero yo os digo, antes resistid al malo, ¿bien? Resistir al maligno. Algunos frentes o acciones de resistencia. Antes dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Primer ejemplo que va a poner el Señor Jesucristo, o primera acción, primera forma de resistir al malo. Primera forma, ¿cuál es? Según lo que dice Cristo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. Ahora, entendamos el contexto. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto de antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha? Recuerde, el Señor está hablando de qué acciones van a evidenciar o mostrar esa forma de resistir. En la cultura antigua había la costumbre similar a la nuestra de abofetear, pero ellos lo hacían con la parte externa de la mano, ¿no? Cuando ellos abofeteaban, no abofeteaban como nosotros con esta parte, la parte interna. Entonces abofeteamos así, ¿verdad? Entonces ellos abofeteaban con la parte externa, así, ¿no? Y algunos a veces hasta empuñando las manos, ¿no? Lo hacían así. Ahora, por lo general, cuando uno abofetea, si abofeteamos así, ¿dónde caería el bofetón? ¿En qué lado de nuestra cara? De la persona que está, ¿lado derecho o izquierdo? En el izquierdo. Pero si abofeteamos así. Si es zurda la persona, cae en el derecho. Ah, sí, claro. Si es zurda, sí. Pero por lo... No, sí, claro. Pero recuerde, la mayoría, hasta el nombre diestro, ¿no? Tiene que ver. La mayoría lo va a hacer así, de esta forma, ¿no? En la derecha. Ahora, si normalmente nosotros abofeteamos así, ¿en qué lado le va a caer a la persona? En el derecho. Eso es lo que está diciendo Cristo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿se da cuenta? Porque abofeteaban así. Entonces le caía la bofetada en el lado derecho. Ahora, esto era un acto de desprecio. Era un acto muy ofensivo, que por lo general se daba sin excusa, cuando la persona era una forma de humillar a la persona, ¿no? Lo que Cristo está haciendo, en otras palabras, un insulto muy ofensivo. Es como, por ejemplo, si alguien, nosotros usamos otra forma, no usamos esa forma de bofetear, pero hay otra forma en la que nosotros, ¿no? Con palabras, o a veces, por ejemplo, escupiendo. Imaginen una persona, ¡pum!, le escupe en la cara. Un acto repugnante, ofensivo. ¿Qué le está diciendo? Te desprecio, ¿no? Un acto repulsivo. Entonces, eso es lo que está mencionando. Entonces ellos tenían, cuando la persona le daba una bofetada a alguien, lo estaba ofendiendo. Era una ofensa muy fuerte. Para un judío era una ofensa muy fuerte, ¿no? Tenía que haber hecho cosas así atroces para poder bofetearlo. Qué interesante, el Señor Jesucristo lo bofetearon, ¿no? Era la forma de mostrar la humillación máxima que podían demostrar. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Dice, si una persona te está ofendiendo, vea que lo que los judíos, el plano de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿para qué dijimos bíblicamente? Era para la parte judicial. Fue establecida para que los jueces ejecutaran eso. Los judíos habían llevado ese ámbito, en el ámbito judicial, lo habían llevado al ámbito personal. Entonces, ¿qué hacían? Alguien los abofeteaba, los ofendía, ¿qué hacían? Le devolvían la bofetada, ¿no? Cuando una persona recibía un insulto, ¿qué decían ellos? ¿Cómo reaccionaban? ¿Me has insultado a mí? Imposible. ¿Y mis derechos? Esto no se queda así. No, esto no se va a quedar así. Y entonces entraba una serie de conflictos porque la persona consideraba, mis derechos han sido violados. Esto no se puede quedar así. Y entraba unas enemistades, conflictos. Yo voy a hacer todo para... Y hacían literalmente todo lo que era necesario. Y si era necesario usar acciones impías, lo hacían. Con tal de al final decir, ahora sí, limpié mi nombre. Ahora sí, pude recuperar mi derecho. Entonces, ¿qué dejaba eso? Dejaba muchas secuelas, muchos conflictos. Odios, resentimientos, amarguras, venganza. Entonces ellos se habían llevado a ese punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Si alguien te ofende,
¿no? Es lo que está diciendo. Si alguien te ofende, ¿cuál era el resultado? Vuélvele también la otra. Ahora, Jesús no está diciendo, ojo, recordemos que estaba usando ejemplos. ¿Se acuerda que habíamos hablado anteriormente acerca de eso? Está usando ejemplos, no está dándonos una lista literal de cosas que tenemos que hacer. Vuélvele también la otra. Si te ofenden y la bofetada te cae en el lado derecho, ponle también el izquierdo. ¿Está hablando de forma literal Jesús? ¿Debemos interpretarlo de esa forma, de forma literal? No. ¿O usted cree que debemos ir buscando, abofetéenme, porque Cristo dice que me abofeteen acá? Usted me abofeteó acá, espérese, ahora le toca acá. ¿Eso es lo que está diciendo Cristo? No. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? ¿A qué se está refiriendo? Está refiriéndose, Jesús no está refiriéndose incluso al ataque físico. Si una persona nos agrede físicamente, Jesús dijo, ¿no? Lo están agrediendo, entonces sígame agrediendo, no hay ningún problema. ¿De eso está hablando? No. Si nos agreden físicamente, tenemos el derecho, ¿no? Y el deber de defendernos, ¿no? O en todo caso, recurrir a las autoridades. Esa es su función, defendernos, ¿no? Recurrir a las autoridades para que ellos lo hagan. Lo que está enseñando el Señor Jesucristo es que un hijo de Dios no debe de buscar la venganza frente a esa situación. Es decir, ¿cómo vamos a reaccionar ellos frente a un insulto, frente a una ofensa? ¿Cómo reaccionaban? Vengándose. La ofensa era imperdonable, así es que no, yo me voy a vengar. No interesa lo que tengo que hacer, moveré cielo y tierra, pero yo me voy a vengar. Cristo dice, no, lejos de vengarte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encomienda tu causa al Señor. Fíjese por favor Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Antes de leer este texto, hermano, le pregunto, Romanos 12, 17 en adelante, le pregunto, hermano, ¿la gente nos va a ofender? ¿La gente nos ha ofendido? Ahora, cuando la gente nos ofende, considere esto, ¿cuál es nuestra primera reacción? Hacerle lo mismo, exacto. Nuestra vieja naturaleza dice, respóndele. Puede ser una agresión física, puede ser una agresión verbal, puede ser una agresión emocional, lo que fuere. ¿Qué decimos? Respóndele, ¿no? Si alguien nos trata mal, vamos a usar, o nos dice cosas que nos hieren, vamos a usar palabras para herirlos también. De esa forma responde. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? No respondas. No respondas. Recuerda, está hablando del ámbito personal. Del ámbito personal. Ahora, ¿quiénes son los que normalmente nos van a ofender? ¿En qué ámbito nos vamos a ofender? En el ámbito personal, en el ámbito familiar. ¿Se da cuenta que la mayoría de ofensas las vamos a recibir en el ámbito familiar? Claro, porque son las personas más cercanas. Los grandes conflictos, ¿con quiénes son normalmente? Digo normalmente. Suelen ser los conflictos con los hermanos, suelen ser los conflictos con la pareja, suelen ser los conflictos con los hijos, suelen ser los conflictos con los tíos, ¿no? Con familiares de algún rango. Normalmente son los conflictos más fuertes. Suelen ser los conflictos con los vecinos. ¿Cuántos vecinos en toda comunidad, piense esto, en el barrio donde vivíamos había conflictos, ¿no? Y se llevaban, y eso era un odio a muerte. Y hacíamos cosas, o de esa forma estábamos, no, fulano de tal habló mal de mi mamá en una pelea, habló mal de mi papá, habló mal de mi tío, le hizo esto a mi abuelo, y yo no lo voy a perdonar, esto no se va a quedar así. Así que apenas teníamos oportunidad, buscábamos la venganza. Ahora, recuerde, este es el malo el que está agrediendo. ¿Qué pasa cuando nos ofenden y somos merecedores de eso? ¿Deberíamos de reclamar? No, acá no está hablando del que nos ofende con justa razón, ¿no? Por ejemplo, un hijo hace lo equivocado, trae vergüenza a la familia, hace lo indebido, no se comporta correctamente. ¿Qué va a esperar? ¿Que el papá lo abrace, le haga fiesta a la mamá? No, obviamente le va a hablar muy duro, ¿no? Lo va a reprender. Entonces no está hablando de eso, no está hablando de una acción justa que merece una acción negativa que merece nuestras acciones. Está hablando de una ofensa sin razón. Eso es lo que está diciendo. Si viene el malo, no resistáis al malo. Al que te ofende, al que te bofetee en el lado derecho de la mejilla, ofrécele la izquierda. Entonces está hablando de la ofensa que viene sin razón, la ofensa que no es justa. ¿Alguna vez usted ha intentado ayudar a alguien y le han ofendido? Y da ganas de contestar. Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez ha estado repartiendo folletos
Yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo tenía ese deseo de compartir, como todo creyente nuevo, en su primer amor tiene deseo de compartir. Y muchas veces íbamos, allá en la iglesia teníamos la costumbre los sábados de ir tocando puertas y repartiendo folletos, hablándoles de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces la gente era muy mala, muy grosera y nos ofendía, nos insultaba. ¿Y qué hacer en esas circunstancias? A mí me daba cólera. A veces ¡pum!, nos tiraban la puerta, nos decían de todo. Daba ganas de reaccionar. Oye, ¿usted con qué derecho me hace eso? Espérese, no me tire la puerta, ¿no? ¿Usted por qué me está haciendo eso? Estoy tratando de ayudar, usted no se da cuenta. Yo podría reclamar. Entonces tener las ganas, sí, se salía el viejo hombre, muchas veces ahí a punto de explotar. Pero entonces de eso está hablando Cristo, de la ofensa sin razón. Usted es la víctima, usted no está haciendo nada, pero sin embargo le han ofendido y le han ofendido fuertemente. Frente a esto, ¿qué hacemos? Lo que el mensaje es, no te defiendas, no te vengues. Lo que hacían los judíos, se vengaban. No, es bíblico, está escrito, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste eso, yo te lo vuelvo a hacer. Es bíblico, yo no estoy haciendo nada de malo. Cristo dice, no, están malinterpretando las Escrituras, vamos un paso más allá. No te vengues, perdona. Frente a las ofensas, no te llenes de odio, de amargura, de ira. No, perdona, amor. Eso es lo que está mencionando. Ahora fíjese, por favor, Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No, estoy citando el pasaje anterior, solamente hasta, ¿dónde estamos? Hasta la 21, cualquiera vence con el bien el mal, hasta ahí. Claro que yo estoy con mis notas acá, a ver. Pero se da cuenta cuál es el mensaje. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? No entres en conflicto. No entres en conflicto, no estés peleando, no estés llenándote de odio, no estés llenándote de amargura, que no crezcan en ti esos deseos de venganza. Perdona, deja las cosas, sufre el daño, eso es lo que está diciendo. Perdona, sufre el daño, deja el conflicto. Entonces, frente a las ofensas, ¿qué hacemos? Sufre el daño. Entonces, primera forma de resistir al malo, ¿cuál es? Perdona, no respondas a las ofensas. No respondas a las ofensas, déjalas, perdona y déjalas, pásalas, deja que el Señor se encargue. Ahora, no quiere decir simplemente que se van a dejar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Poner las cosas en realidad en el lugar correcto. Lo que está diciendo Dios, tú no te vengues, tú no respondas, deja que tu Dios responda por ti. Entonces no es que simplemente, pero si yo no lo hago, ¿quién me defenderá? No es que Dios está diciendo, deja que las cosas pasen, no, está diciendo, ponlas en el lugar correcto. Si una persona nos ofende, oramos por esa persona, que el Señor se encargue. Si una persona no entiende nuestras motivaciones, ¿qué hacemos? Entramos en conflicto, reclamamos, peleamos, exigimos. No, ¿sabe? Mejor dejemos así, está bien, lo dejamos ahí. No respondemos, dejemos que el Señor se encargue. Él es nuestro vengador. Amén. Continuamos, por favor, versículo 40. Entonces recuerde, el volver la otra mejilla es una demanda contra el yo personal. Eso le duele al ego, le duele a nuestro orgullo, pero eso es lo que Dios espera de un creyente. El creyente tiene la posibilidad y tiene la capacidad de perdonar, amén, porque ha nacido de nuevo. El inconverso no, pero el creyente sí puede hacerlo. Hemos nacido de nuevo. Llegar a ese punto. Ahora piensa en el auditorio, ¿cómo lo tomarían los judíos? Cuando Jesús está enseñando, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Los judíos entendían plenamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué decían? Amén, así es, bien dicho. Pero yo os digo, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Imposible. No, eso no. Está fuera de lugar. ¿Cómo me pide tal cosa? Eso es imposible. Claro, imposible para el inconverso.
Pero cuando Dios hace una cirugía en nuestro corazón, Dios nos da un nuevo corazón, somos capaces de perdonar. Y en eso iban a notar la diferencia. En eso iban a notar la diferencia. Entonces era una cultura muy vengativa, era una cultura muy exigente, lo mismo que sucede ahora. Lo mismo que sucede ahora. ¿Se da cuenta que la venganza es uno de los grandes problemas? El rencor, el odio, uno de los grandes problemas. ¿Cuántas veces nos vemos afectados, hermanos, por cosas que nos cuestan perdonar? ¿Cuántas veces nuestra carne sale y dice, pero me cuesta perdonar, pero eso no te lo voy a perdonar porque es una ofensa la que tú me has hecho? ¿Nos cuesta perdonar? Sí, cuesta perdonar. Si somos creyentes debemos perdonar, es lo que está diciendo Cristo. Presenta la otra mejilla, deja de estar en conflicto, ya olvide esas cosas, deja que Dios te juzgue. Segundo frente, o segunda acción, frente o forma de resistir al maligno, versículo 40. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Nuevamente, de una práctica frente al abuso. Está usando un ejemplo. El ejemplo anterior tenía que ver con la venganza. En este caso, tiene que ver con el abuso. Es un pleito injusto, un pleito ilegal. Como sucede hoy en día, la capa, la túnica, recuerde que los judíos, sobre todo un judío pobre, tendría una túnica, ¿no? Como una especie de pijama que sería, y usaban su capa. Los pobres tendrían una túnica, a lo sumo 2 túnicas. ¿Cuántas túnicas tenía Cristo? Una túnica. El judío más pobre tendría una túnica, ¿no? Y tendría una capa. Con la capa le permitía abrigarse. La túnica, el perder esa túnica era estar desnudo. Pero entonces con la capa le permitía abrigarse y en la noche lo usaban de frazada, tenía múltiples usos. Entonces cuando había un conflicto o una demanda, estaba establecido por la ley que si vas a coger en garantía una prenda, podías coger la túnica, podías coger la capa. O sea, ¿qué más le vas a embargar a una persona? Le hiciste un juicio, tienes que embargarle, no tiene nada para embargarle. ¿Qué le vas a embargar? Bueno, le quitas la túnica y le quitas la capa, pero la ley establecía que al momento de llegar la noche se la tenías que devolver. No podías quedarte con esas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ¿de qué va a morirse de frío el hombre? Lo mismo sucede hoy en día. Usted sabe que cuando hay problemas, por ejemplo, problemas judiciales, ya hay embargos de por medio, todo este tipo de problemas, hay ciertas cosas que no le pueden embargar a una persona, porque son sus bienes de subsistencia. Si le quitan esas cosas, ¿usted cómo vive? ¿Cómo trabaja? Entonces hay ciertos elementos que no le pueden embargar, porque la ley busca proteger a la persona, ¿no? De no aniquilarla. Bueno, está bien que pague, pero no la vamos a aniquilar. Nuevamente, sin darse cuenta, todos esos principios descansan en principios bíblicos. Entonces, en la ley, en la Biblia, encontrábamos exactamente lo mismo. Yo le voy a leer unos pasajes, por factor tiempo usted puede anotarlos. Éxodo 22, 26. Éxodo 22, 26 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Dios es un Dios justo, pero aún en las leyes encontramos misericordia. Es decir, no lleves a la persona al punto ya de eliminarlo. Deuteronomio 24:13 dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Imagínense, le debía dinero y dice, oye, ¿y tú cuándo me vas a pagar? No me estás pagando, te dejo en garantía mi túnica, o te dejo en garantía mi capa. Muy bien, le daba. A las 6 de la tarde, que empezaba a hacer un poco de frío, usted lo iba a buscar. Mira, acá está tu capa, pero todavía no te he pagado. No, yo sé, pero si no te doy la capa, ¿con qué te vas a abrigar? Toma, te la devuelvo la capa. ¿Qué hacía cuando la persona recibía eso? Te bendecía. Dios te bendiga. Entonces lo que está diciendo, eso te contaba como una bendición. Ah, gracias, Dios te bendiga. No tengo para pagarte, pero Dios te bendiga. Está bien, no hay problema. Esa era la idea. Pero entonces, ¿qué hacían los judíos? Recuerde, estaban tan cerrados en reclamar su derecho, ¿qué hacían muchas veces? Ah, no tienes para pagar, me tienes que dejar algo. Pero es que no tengo, no, entonces déjame tu capa. Y es más, déjame tu túnica también. Pero ¿y yo con qué me...? No, ese es tu problema. Bueno, está bien, se quitaban y le dejaban la túnica, le dejaban la capa. Venían a las 6 de la tarde. Disculpa, ¿me puedes devolver mi túnica? No. Pero yo ese es tu problema. Hasta que no me pagues, no te la devuelvo.
Yo estoy en mi derecho, ojo por ojo, diente por diente. Tú me debes, tú me pagas. Así de simple. Se da cuenta cómo ellos habían utilizado todo, el legalismo que ellos tenían, y lo habían utilizado y habían dejado la misericordia y el amor. Entonces Jesús en este segundo ejemplo está haciendo alusión a un caso de injusticia, porque eso era injusto. No podían hacer eso, pero los judíos lo estaban haciendo. Por eso dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Está enfrentando ahora, el primer caso, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Un caso de ofensa injustificada. Me están ofendiendo injustificadamente, yo soy inocente en esto y me están ofendiendo. Deja que el Señor venga en tu causa. En este segundo caso, en este segundo ejemplo que está poniendo el Señor Jesucristo, es un juicio injusto. ¿Qué están buscando? El malo que está haciendo. Quiere quitarte lo poco que posees, te lo quiere quitar. Quiere aprovecharse de ti. ¿Qué dice Cristo? ¿Sabes qué? Déjalo, dale. No está hablando, recuerden, en el sentido literal. Porque si estuviese hablando, no nos está dando una serie de pautas exactas que tenemos que hacer. No, nos está hablando del fondo del asunto, que podamos entender. El amor reina sobre la injusticia. Eres víctima de injusticia, en vez de estar llenándote de ira, de enojo, de amargura, déjalo y encomienda a Dios tu causa. Le pregunto, por ejemplo, un caso común, las herencias. ¿Cuántas veces las herencias terminan siendo motivo de discusión, de odio, de resentimiento? Ahí vemos a 2 hermanos, 3 hermanos, una familia peleando por las herencias, qué juicio por acá, qué juicio por allá, y se odian y se aborrecen. El cristiano va a reclamar su causa, disculpa, esto me pertenece. Mi papá me lo dejó, vamos a suponer. El hermano dice, no, y hace argucias jurídicas para quitarte la parte que te corresponde. Pero disculpa, mira, esto está mal, tú tratas de defender tu punto. Y llega al punto donde no, la cosa se está complicando más. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Está bien, quédate con eso. Que el Señor haga justicia. ¿Quieres mi túnica? Te dejo, es más, te dejo la capa. Déjalo al Señor. ¿Para qué nos vamos a contaminar más? ¿Estás seguro? Este no es normal. No, es que soy cristiano. Esa es la idea. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces el verdadero creyente debe aprender a sufrir y no odiar a quien pretende despojarnos. ¡Qué fuerte! Es fuerte, hermanos, porque eso va contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza dice, esto es mío, tú no me lo vas a quitar. Y podemos decir, pero esto es injusto. El ejemplo que Cristo está citando es injusto, no estamos hablando de algo justo, esto es injusto. Y dice, aunque sea injusto, ame, no te llenes de amargura. Ese es el ejemplo. Continuamos, por favor. Salmos 11:5, para anotar rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. No sé si voy a terminar. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Así que la idea es, hermano, en vez de seguir en un conflicto interminable, ceda y dele lo que él quiera. Tercer frente, o tercera forma de resistir al injusto. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Entendemos ya un poco más lo que estaba pasando. La ley romana establecía que un soldado podía obligar a cualquier persona a llevar su carga. Los soldados, todo su equipamiento de guerra, podían llamar a cualquiera. Es por eso, ¿se acuerda en la Biblia con Simón de Cirene? Cuando Cristo está llevando y agarra y dice, hey tú, ven para acá. Y él obedece y viene y lleva la cruz de Cristo. Porque estaba establecido, era por ley, era la ley sobre los pueblos que habían sido usurpados o habían sido conquistados. Entonces un soldado romano tenía la autoridad de llamar a cualquier persona. Es decir, toma, lleva mi carga. Y tenía que llevarlo por 1 milla, literalmente 1000 pasos. Entonces lo que sucedía, esto les reventaba a los judíos porque consideraban que era un abuso, era una ley injusta. Esto es injusto. Recuerden, más para ellos que siempre son muy reclamones, ¿no? Todos están reclamando, entonces esto es injusto. Entonces agarraban la mochila, agarraban el escudo, agarraban todo el equipo que posiblemente pesaba un montón y ahí estaba cargando. Entonces 996, 997, 998, 999, 1000, ¡pum! Listo, hasta acá. Ahí cumplo, lo dejaban y se iban. Obviamente insultándolo y todo lo demás. Y tampoco los romanos se lo pedían en buena forma, ¿no? Seguramente se lo pedían de manera muy, muy brusca, muy abusiva. Y los otros también le decían, ya, me lo pides así, esto es injusto. Lo voy a hacer de la peor gana.
quizás arrastrando las cosas de la peor forma, te lo dejo ahí, ahí está tu carga, ya que otro te la lleve. Y buscaban a otra persona para que la lleve y así pasaban las cosas. Ahora, citando este ejemplo, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Y a cualquiera que te obligue, note, que te obligue a llevar una carga. Tú no pediste esa carga, te están obligando. Es una ley injusta, te están obligando. ¿Qué hacemos? Llévala 2. 999, el soldado este ahorita me la va a tirar. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1500, 1600. Oye, ¿qué ha pasado? Y al final, 2000, ya, acá le ayudo. Lo hiciste 2 millas. Sí, es que soy cristiano. ¿Se asombraría o no se asombraría? Pero, ¿y tú por qué haces esto? Es que soy cristiano. Yo no vi que me has insultado. No lo voy a insultar, que el Señor le bendiga más bien. Wow, está mal, ¿no? ¿Usted cree que quebrantaría su corazón? ¿Le haría pensar? Claro. Entonces, ¿a qué nos está llevando Dios? A hacer la segunda milla, aunque las cosas sean injustas. En todo aspecto, nos está hablando del perdón, nos está hablando de no cobrar venganza, nos está hablando de amar al enemigo, ir más allá. Rápidamente, versículo 42, por favor. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿De qué está hablando? El Señor concluye su enseñanza de la no resistencia, llevándonos al plano del amor y de la atención incluso a los necesitados. Diciéndolo de esta forma, tú que reclamas, tú reclamas que venganza, que tus derechos, tus privilegios, que tú eres bueno para reclamar. Mira, el creyente no solamente no va a entrar en conflicto, el creyente va a sufrir el daño. El creyente prefiere no involucrarse y contaminar su corazón con odios, amarguras. El creyente va a amar, aunque pierda. El creyente dice, no, yo lo dejo en las manos del Señor. No solamente no voy a reclamar, no voy a entrar en una esfera de conflictos, sino más allá, voy a tratar, lejos de sentirme víctima, voy a ayudar al necesitado. Pero ¿yo por qué voy a ayudar? Si yo soy víctima de leyes injustas, ¿yo por qué voy a ayudar? ¿Yo por qué voy a dar si yo también necesito? No, al que te pida, dale. Obviamente no está hablando de aquella persona que no quiere trabajar, porque la Biblia también habla de eso, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Así es que saliendo, usted va a encontrar un montón de gente en la calle que le va a pedir dinero. No, dice la Biblia, que te pida, dale. Y va a dar a cada uno. No está hablando de eso. Porque la Biblia está hablando de quién, de aquella persona que tiene necesidad, que se encuentra en una situación difícil, no porque no quiera trabajar, sino porque está haciendo todos los esfuerzos de vida, está en una situación, a pesar de estar haciendo todo, le es incómodo, no puede alcanzar su presupuesto. Préstame. Entonces, no te presto, te doy. ¿Se da cuenta? La segunda milla, esto afectó profundamente el pensamiento de los judíos, porque esto iba contra el ego, contra el egoísmo humano. Afecta nuestra forma. Así que, hermano, ¿cómo vamos a identificar a los verdaderos cristianos? ¿Sabe dónde los identificamos? No los identificamos en las iglesias. A los verdaderos cristianos no se los identifica a los que están levantando las manos, llorando y cantando. No, ahí no se identifica a los verdaderos cristianos. ¿Dónde se va a identificar a los verdaderos cristianos? En la casa, en la calle, en el trabajo. ¿Sabe dónde los identificamos a los verdaderos cristianos? Cuando, a pesar que tenemos la oportunidad y es nuestro derecho vengarnos, rehusamos la venganza. Cuando, a pesar de que tenemos el derecho de reclamar y de exigir, decidimos amar. Cuando nos imponen una carga que no tenemos que hacerla, pero sin embargo la hacemos por amor. ¿Se da cuenta? Ahí es donde vamos a conocer al verdadero cristiano. Le pongo un ejemplo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con nuestros padres cuando son mayores? ¿Qué hacemos con ellos? Los cuidamos. Los cuidamos, dijo, ¿verdad? No, él dijo otra cosa. Oh. No, la de quitamos. Claro, esa sería la actitud judía, ¿no? La actitud humana, ¿no? La actitud humana sería, allá, ¿yo por qué tengo que llevar? Y menos si no es mi mamá, si no es mi papá. ¿No? Esa carga yo no la pedí, no me puedes imponer esa carga. ¿Qué hace un cristiano? Yo sé que no es mi carga, yo sé que no me corresponde, pero yo voluntariamente la voy a hacer. ¡Wow! Eso es diferente. Este debe ser cristiano, sí, efectivamente.
No porque seamos buenos, sino es por el amor que Dios pone en nosotros. Entonces se da cuenta, Dios nos llama a una vida de amor. No es fácil, le digo, cuando nos ofenden, ¿es fácil poner la otra mejilla en el sentido figurado? No. El verdadero cristianismo no es que nos va a nacer o va a ser natural en nosotros. No, nuestra sangre va a estar hirviendo por dentro. Pero decimos, pero soy cristiano, no lo voy a hacer, no te respondo. Me guardo el derecho de acción, ¿no? Me guardo el derecho a la venganza. Puedo vengarme. Y me gustaría decirte varias cosas, pero ¿sabes qué? Me voy a callar. No te voy a devolver la ofensa. No me voy a vengar, lo dejo así. Voy en oración, Señor, ya, con el Señor me desquito. Ayúdame, dame paciencia, enséñame a amar. Qué difícil que es amar. ¿Difícil amar a una persona que nos ofende? Sí. Lo llevo a un tema más personal. Cuando nuestra pareja nos dice algo que nos ofende, ¿cómo reaccionamos? Normalmente. Tratamos de herir. Ah, me golpeaste. Ese golpe. No en forma literal, ¿no? El golpe que me diste me dolió. Espérate, ahora me toca a mí. ¿No? O decimos, no, yo sé que debería vengarme, pero no lo voy a hacer. Te voy a contestar con amor. ¿Afectaría a la otra persona o no? ¿Qué causaría? Que después la pareja venga a decir, mi amor, perdona, creo que te ofendí. ¿Creo? No, sí, bueno, sí te ofendí, perdóname. Ah, ya, es diferente. Pero causaría la forma de reaccionar. Pero si yo le devuelvo de la misma forma, en nuestras relaciones familiares, cuando alguien nos exige una demanda injusta, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos hasta las últimas consecuencias? Aunque para eso perdamos amistades, perdamos a papá, mamá, no me interesa, lo que me interesa a mí, lo justo es la parte de pedazo de tierra que me toca, eso es lo justo, y no me interesa lo demás. ¿Hacemos eso o seríamos capaces de actuar como cristianos? Por eso que la Biblia dice, ¿no?, que los cristianos no debemos llevarnos a los tribunales, es preferible sufrir el agravio. Ya en la iglesia era vergonzoso que un creyente esté demandando a otro creyente. Cuando hay casos así, ¿qué deberíamos hacer? El apóstol Pablo nos dice, sufre el agravio. En vez de estar dando mal testimonio, sufre el agravio. Ya, déjalo ahí, que el Señor se encargue. No hay problema. Pero ¿y si esto es injusto como el último caso? Da. No estés pensando en ti. Da, piensa en dar. La idea es aprendamos a amar. Entonces el mensaje es difícil, hermanos. Entonces, ¿cuántos necesitamos en esta mañana decir, Dios, enséñame a amar? Porque mi naturaleza humana caída no quiere perdonar, no quiere amar, no quiere dar. Pero Dios nos lleva a ese punto, exige que cumplamos con eso. Amén. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Qué difícil, pero es lo que espera el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Puestos de pie, vamos a orar. Así que la siguiente semana terminaremos el último punto de esta serie. Oísteis que fue dicho, uno más nos queda. Y con eso terminamos esta serie.